En Úrsula, por el contrario, dominaba el parecido físico y moral a su madre, aunque también había en ella una mezcla íntima de Adelaida y de Macart, solo que, habiendo nacido la pobre niña la segunda, cuando las caricias de Adelaida dominaban el amor ya más tranquilo de Macart, parecía haber recibido, junto con su sexo, la huella más profunda del temperamento de su madre. Además, no había aquí una fusión de las dos naturalezas, sino más bien una yuxtaposición, una unión singularmente estrecha. Úrsula, caprichosa, mostraba a veces la tristeza, la osquedad y la cólera del paria. Después, con frecuencia, lanzaba risotadas nerviosas y acababa por caer en una especie de éxtasis, como mujer loca del corazón y de la cabeza. Sus ojos, por los que pasaban las miradas medrosas de Adelaida, tenían la limpidez del cristal, como los de esos gatitos que luego mueren tísicos. Frente a los dos bastardos, Pedro parecía un extraño, y difería de ellos profundamente, para todo el que no penetrase hasta las raíces mismas de su ser. Jamás hijo alguno representó hasta tal punto el justo medio entre las dos criaturas que le habían engendrado, entre el campesino Rubón y la nerviosa Adelaida. Su madre había afinado en él a su padre, y este sordo trabajo de los temperamentos que determina a la larga el mejoramiento o la degeneración de una raza parecía obtener en Pedro un feliz resultado. Seguía siendo un campesino, pero un campesino de piel menos áspera, de semblante menos obtuso, de inteligencia mayor y más flexible. Incluso su padre y su madre se habían corregido en él mutuamente. Si la naturaleza de Adelaida, afinada de una manera exquisita por la rebeldía de los nervios, había combatido y disminuido las torpezas sanguinarias de Rubón, la masa gravitante de éste había impedido que el niño recibiese la influencia de desarreglo mental de su madre. En Pedro no se daban ni las cóleras ni los sueños morbosos de los lobeznos de Macar. Muy mal criado, alborotador como todos los niños que se han dejado libres en la vida, poseía sin embargo un fondo de buen juicio reflexivo que debía impedirle siempre cometer una locura improductiva. Sus vicios, su haraganería y sus apetitos de goce no tenían el impulso instintivo de los vicios de Antonio, y se proponía cultivarlos y satisfacerlos a la luz del día, honorablemente. En su cuerpo grueso y de mediana estatura, y en su rostro largo y descolorido, en el que los rasgos de su padre habían tomado ciertas delicadezas de la cara de Adelaida, leíase ya la ambición solapada y astuta, la necesidad insaciable de satisfacción, el corazón seco y la envidia rencorosa de un hijo campesino, a quien la fortuna y la nerviosidad de la madre han hecho un burgués. Cuando a los 17 años Pedro conoció y pudo comprender los desórdenes de Adelaida y la singular situación de Antonio y de Úrsula, no pareció entristecerse ni indignarse, sino simplemente estar muy preocupado del partido que sus intereses le aconsejaban tomar. De los tres hermanos, él era el único que había ido a la escuela con cierta asiduidad. Un campesino que comienza a sentir la necesidad de la instrucción se convierte, con la mayor frecuencia, en un calculador feroz. En la escuela fue donde sus camaradas, con sus rechiflas y la manera insultante que tenían de tratar a su hermano, hicieron nacer en Pedro las primeras sospechas. Más tarde se explicó no pocas miradas y palabras, hasta que, al fin, vio claramente que su casa estaba entregada al saqueo. Desde entonces Antonio y Úrsula fueron para él parásitos desvergonzados, bocas que devoraban lo suyo, en cuanto su madre la consideró, igual que todo el arrabal, como una mujer que debía estar encerrada y que acabaría por comerse su dinero si él no ponía orden. Lo que terminó de afligirle fueron los robos del hortelano. El niño alborotador se transformó de la noche a la mañana en muchacho ahorrativo y egoísta, madurado precozmente en razón directa de sus congénicos instintos, por aquella extraña vida de derroche que ahora ya no podía haber en torno suyo, sin que se le oprimiera el corazón. Aquellas legumbres de cuya venta sacaba el hortelano los mayores beneficios eran suyas, como eran suyos aquel vino bebido y aquel pan comido por los bastardos de su madre. Toda la casa, toda la fortuna era suya. Según su lógica de campesino, él solo, hijo legítimo, debía heredar, y como los bienes peligraban, como todo el mundo mordía ávidamente en su fortuna futura, buscó el medio de poner en la puerta a toda aquella gente, madre, hermano, hermana y criados, y heredar inmediatamente. La lucha fue cruel. El joven comprendió que debía ante todo atacar a su madre y ejecutó paso a paso con una paciencia tenaz un plan cuyos detalles había madurado durante largo tiempo, minuciosamente. Su táctica consistió en colocarse ante Adelaida como un reproche vivo, y no porque se encolerizase ni le dirigiese palabras amargas sobre su mala conducta, pero tenía cierta manera de mirarla, sin decirle una palabra que la aterrorizaba.
Cuando, después de una breve estancia en casa de Macar, volvía Adelaida a la suya, temblaba al levantar los ojos hacia su hijo, sentía sus miradas frías y agudas como hojas de acero que le apuñalaban insistentemente, sin compasión. La actitud severa y silenciosa de Pedro, del hijo de un hombre a quien tan pronto había olvidado, alteraba profundamente su pobre mente enferma. Decíase que Rugón resucitaba para castigarla por sus desórdenes. Ahora, toda la semana sufría uno de aquellos ataques nerviosos que la destrozaban. La dejaba debatirse en las convulsiones y cuando volvía en sí se componía sus vestidos y se arrastraba, más débil aún. Con frecuencia sollozaba por la noche, apretándose la cabeza entre las manos y aceptando la actitud ofensiva de Pedro como los golpes de un dios vengador. Otras veces lo repudiaba, no reconociendo la sangre de sus entrañas en aquel muchacho tosco, cuya calma helaba tan dolorosamente su fiebre. Hubiese preferido mil veces ser golpeada a sentirse mirada de aquel modo, conociendo que aquellas miradas implacables que la seguían por todas partes terminarían por atormentarla de una manera insoportable. Tomó repetidas veces la decisión de no ver nunca más a su amante, pero en cuanto Macar llegaba, Adelaida olvidaba sus juramentos y corría hacia él. A su marcha comenzaban de nuevo la lucha, la más muda y más terrible. Al cabo de algunos meses estaba entregada por completo a su hijo. Ante él parecía una niña que no estaba segura de haberse portado bien y teme siempre haber merecido que la castiguen. Pedro, como hombre hábil, la había atado de pies y manos, convirtiéndola en sirviente sumisa, sin abrir la boca y sin entrar en explicaciones difíciles y comprometedoras. Cuando el joven comprendió que tenía a su madre dominada y que podía tratarla como esclava, comenzó a explotar en su interés la debilidad de su cerebro y el loco terror que le inspiraba una sola de sus miradas. Su primer cuidado, en cuanto se vio dueño de la situación, fue despedir al hortelano y reemplazarlo por un hombre de su confianza. Entonces tomó en sus manos la alta dirección de la casa, vendiendo y comprando y llevando la caja. Por lo demás, no trató ni de arreglar la conducta de Adelaida, ni de corregir a Antonio ni Úrsula de su pereza. Poco le importaba, pues esperaba desembarazarse de ellos en la primera ocasión. Contentóse con ponerlos a ración y, dueño de la fortuna, esperó cualquier suceso que le permitiese disponer de ella a su antojo. Las circunstancias le ayudaron singularmente. Se libró de ser soldado como hijo mayor de viuda, pero 2 años más tarde el sorteo fue desfavorable a Antonio, quien salió soldado. Su mala suerte le afectó poco, pues esperaba que su madre le comprase un sustituto. Adelaida, en efecto, quiso salvarle del servicio, pero Pedro, que era el que disponía del dinero, se hizo el sordo. La marcha forzosa de su hermano era para él un dichoso acontecimiento que favorecía cumplidamente sus proyectos. Cuando su madre le habló del asunto, miróla de tal manera que Adelaida no se atrevió siquiera a terminar. Pedro, con su madre, decía: ¿Pretendes acaso arruinarme por tu bastardo? Adelaida abandonó a Antonio egoístamente por necesitar ante todo paz y libertad. Pedro no era partidario de los medios violentos y que se alegraba de poder poner a su hermano en la calle sin riña, se fingió entonces desesperado. El año había sido malo, faltaba el dinero en la casa y sería preciso vender un pedazo de tierra, lo cual era el comienzo de la ruina. Para terminar, dio a Antonio su palabra de que le recastaría el año siguiente, pero estaba decidido a no hacerlo. Antonio se marchó engañado y casi contento. Pedro se desembarazó de Úrsula de una manera aún más inesperada. Un obrero sombrerero del arrabal llamado Muret se enamoró tiernamente de la muchacha, que le pareció frágil y blanca como una señorita del barrio de San Marcos, y se casó con ella. Fue por su parte un matrimonio de amor, un verdadero acto irreflexivo, sin cálculo alguno. En cuanto a Úrsula, aceptó el matrimonio por huir de una casa en la que su hermano mayor le hacía la vida intolerable. Su madre, entregada a sus goces y empleando sus últimas energías en defenderse a sí misma, había llegado a un estado de indiferencia completa, y hasta se alegró de su marcha, esperando que al no tener Pedro motivos de descontento, la dejaría vivir en paz a su antojo. En cuanto los jóvenes se casaron, comprendió Muret que debía salir de Plassans, si no quería estar oyendo continuamente palabras desagradables sobre su mujer y sobre su suegra. Marchóse, pues, y se llevó a Úrsula a Marsella, donde trabajó en su oficio. Por lo demás, no había pedido un solo chavo de dote, y como Pedro, sorprendido de aquel desinterés, comenzase a balbucir tratando de darle explicaciones, él le había cerrado la boca diciendo que prefería ganar el pan de su mujer. El digno hijo del campesino Rugón se inquietó un tanto, pues aquella manera de comportarse le parecía esconder algún lazo. Quedaba Adelaida. Pedro no quería
por nada del mundo seguir viviendo con ella, le comprometía. Su deseo hubiese sido comenzar por ella a deshacerse de la familia, pero se encontraba en una alternativa sobremanera ardua: o conservaba a su madre con él y entonces se exponía a recibir las salpicaduras de su deshonra, y se ataba al pie una cadena que habría de detener los vuelos de su ambición, o la arrojaba de la casa con lo que era cosa segura que le señalarían con el dedo llamándole mal hijo, lo cual alteraría sus cálculos, según los cuales le convenía aparecer como hombre naturalmente bondadoso. Previendo que iba a tener necesidad de todo el mundo, deseaba que su nombre fuese aceptado con benevolencia por Plasencia entero. No disponía más que de un medio, el de inducir a Adelaida que se fuese por su propia voluntad. Pedro no desperdiciaba ocasión para obtener tal resultado. Se creía totalmente excusado de su dureza con la mala conducta de su madre, a la cual castigaba como se castiga un niño. Se habían trocado los papeles, y bajo esta férula siempre levantada, la pobre mujer vivía cohibida. Contaba apenas 42 años y tenía balbuceos de espanto, y hacía los gestos vagos y humildes de una anciana que ha vuelto a la niñez. Su hijo seguía destrozándola con sus miradas severas, con esperanza de que un día ya no pudiera resistir más y se marcharía. La desventurada sufría horriblemente de vergüenza, de deseos contenidos y de cobardías aceptadas, recibiendo pasivamente los golpes y volviendo, a pesar de todo, al lado de Macquart, dispuesta a morir en la brecha antes que ceder. Había noches en que se hubiese levantado para ir a arrojarse al Bjorn, si su débil carne de mujer nerviosa no hubiera sentido un miedo atroz a la muerte. Varias veces soñó con huir para reunirse con su amante en la frontera. Lo que la retenía era en la casa, sufriendo los silencios despreciativos y las secretas brutalidades de su hijo, era el no saber dónde refugiarse. Pedro comprendía que desde hacía mucho tiempo le hubiese dejado de haber tenido un asilo y esperaba la ocasión de alquilarle en alguna parte un pequeño alojamiento, cuando un accidente con el que no se atrevía a contar precipitó la realización de sus deseos. Llegó al arrabal la noticia de que Macquart acababa de ser muerto en la frontera de un tiro por un aduanero en el momento en que entraba en Francia un cargamento de relojes de Ginebra. La historia era cierta, y ni siquiera se llevó al pueblo el cuerpo del contrabandista, que fue enterrado en el cementerio de un pueblecillo de las montañas. El dolor de Adelaida la dejó como idiota, y su hijo, que la observó con curiosidad, no le vio verter una lágrima. Macquart la había hecho su heredera y recibió con tal título la casucha del callejón de San Mitre y la carabina del difunto, que un contrabandista que se salvó de las balas de los aduaneros le trajo lealmente. Al día siguiente se retiró a la casita, colgó la carabina sobre la chimenea y vivió allí, ajena al mundo, solitaria y muda. Al fin, Pedro Rugón se había quedado de único dueño de la casa. El cercado de los Fouquet le pertenecía de hecho, sino legalmente. Jamás había pensado en establecerse en él, pues era un campo demasiado pequeño para su ambición. Trabajar la tierra y cultivar legumbres le parecía envilecedor e indigno de sus facultades. Urgíale dejar de ser campesino. Su naturaleza, afinada por el temperamento nervioso de su madre, experimentaba necesidades irresistibles de goces burgueses. Por eso, cada uno de sus cálculos tenía como desenlace la venta del cercado de los Fouquet, la cual, al poner en sus manos una suma bastante redonda, habría de permitirle casarse con la hija de algún comerciante que le tomase como socio. En aquel tiempo, las guerras del imperio aclaraban singularmente las filas de los hombres casaderos. Los padres mostrábanse por ello menos difíciles en la elección de un yerno. Pedro se decía que el dinero lo arreglaría todo y que se pondría a arrostrar fácilmente los comadreos del arrabal. Se proponía adoptar el papel de víctima, de hombre de buen corazón que sufre por la deshonra de su familia, la cual deplora, sin excusarla y sin que le alcance. Desde hacía varios meses se había fijado en la hija de un traficante de aceite, Felicita Puech. La casa de Puech y Lancham, cuyos almacenes se encontraban en una de las callejas más negras del barrio viejo, estaba lejos de prosperar, tenía un crédito dudoso en la plaza y se hablaba vagamente de la quiebra. Precisamente a causa de estos malos rumores fue por lo que Rugón apuntó sus baterías hacia ese lado. Jamás un comerciante en situación desahogada le hubiese dado a su hija.